8182. ¿Te enteraste de la última noticia? ¿Pasaste ya por reconquistahoy.com? Reconquistahoy.com, el portal de noticias número 1 con Gustavo Rafín. ¿Te enteraste de la última noticia? ¿Pasaste ya por reconquistahoy.com? Reconquistahoy.com, el portal de noticias número 1 con Gustavo Rafín. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario. Con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, buena siesta de este jueves 11 de septiembre. ¿Cómo te va, Augusto? Hemos vuelto. Hemos regresado. Buenas Ajá. tardes, Leo. Buenas tardes a todos los que nos acompañan, nos siguen en este programa de radio que sugiere ser de los productores de la producción para la producción. Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Buenas tardes a Bienvenidos. todos, hermosa tardes. por Hermosa cierto. tarde, hermosa siesta primaveral, prácticamente. Así es, sí. Bueno, ya estamos a muy pocos días de que comience la primavera, así que sí, un hermoso día para disfrutar trabajando, ¿no? Sí, la verdad que sí. De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia, dice la Zamba. Sí, así es. Nos ausentamos 2 semanas debido a, bueno, cuestiones que escapan a nosotros. La EPE, la Empresa Provincial de la Energía, programó un corte de luz para no el jueves pasado, sino el anterior, desde el mediodía hasta las 4 de la tarde más o menos. Entonces no pudimos hacer el programa. La misma historia se repitió el jueves siguiente, es decir, el jueves pasado. Así es, ya parecía un complot. Pero sí, yo estuve, ¿viste las teorías conspirativas? Acá nos están boicoteando. decimos, ¿eh? Sí, así parecía un boicot. Pero sí, hemos hecho el intento también por no fallar, con la contratación de algún grupo electrógeno, inclusive de la mano de quienes tienen la responsabilidad de llevar este Reconquista Hoy adelante. Y bueno, no hemos podido lograrlo. No se pudo lograr. Pero bueno, acá estamos de regreso. Sí, lo importante es que estamos nuevamente. Estamos de vuelta, así es. Bienvenidos todos nuevamente. Pasen y siéntense, acomódense. Decíamos 24 grados de temperatura a esta hora, son las 15:03. Y según el Servicio Meteorológico Nacional, vamos a tener un viernes y un sábado despejados con parcialmente nublado. Vamos a tener un domingo y el lunes mayormente nublados. No hay posibilidades de precipitaciones hasta acá. Y un martes y un miércoles también días nublados, pero con aumento de la temperatura. Llegaría la máxima a 31 grados tanto el martes como el miércoles. Así que se viene la primavera con todo. Se viene el calorcito, sí, y lindos días después de, bueno, unas cuantas semanas que no falló la lluvia. Eso complicó algunas tareas. Bueno, tuvimos una siembra, una emergencia en el cultivo de girasol con complicaciones. Ya lo hemos dicho, me parece, en el programa, en el último, hace 3 semanas. Bueno, eso continuaron algunas lluvias posteriores a eso que también complicaron. Pero bueno, se está terminando de resembrar algunos lotes de girasol que fallaron. Y bueno, los que están lindos, está acompañando bien ahora el tiempo. Yo creo que hay muy buen perfil de humedad como para que continúen progresando bien los cultivos hasta ahora. El trigo está como nunca. Hay lotes que realmente son dignos de apreciar, de ver. Dan ganas de bajarse con una silleta A sentarse a mirar. a mirar cómo crece. Totalmente. Pero sí, yo creo que de acá en adelante es de esperarse buen inicio de primavera, buena salida de invierno, como se dice también en cuanto a la ganadería, con un buen estado corporal en la hacienda. Así que todo pinta bien hacia adelante. Esperemos que
bueno, continúen las lluvias, pero en su justa medida y no se pase como venía pasando estas últimas semanas. Sí, señor, hemos tenido un mes de agosto poco común desde el milimetraje. Muy poco común. Muy poco común. Sí. O sea que lo charlaba con don Albino Brac, que Don tiene Albino. un... Está invitado don Albino. Sí, en cualquier momento va a aparecer por acá. Tiene un registro de lluvia de más de 40 años, del registro de puño y letra, ¿viste? El productor que El de la libretita. Claro, el de la libretita, exactamente. Y sí, es un agosto poco usual por la cantidad de precipitaciones que tuvimos, que hasta el momento no se volvieron contraproducentes. Como vos decías, estamos bien. Sí, estamos bien. Generaron estas complicaciones en la emergencia de Girasol, pero bueno, ya está. Sí, y un registro de lluvia poco común en agosto, no solamente acá, sino que en otras provincias también. Ha sido bastante generalizado. Y bueno, provincia de Buenos Aires, con todas las complicaciones que vimos estos últimos días por los medios nacionales, ¿no? Que, bueno, pérdidas muy importantes y, bueno, muchísimas complicaciones en la producción agropecuaria. Así que, para lamentar eso, que bueno, no nos tocó esta vez, sí nos ha pasado el año pasado, en enero, pero bueno, yo creo que pinta bien para lo que viene. El 3482-4071-49 está abierto el canal de comunicación con Rural Hoy para que nos cuenten cómo vivieron estas lluvias del mes de agosto o cualquier mensaje que quieran mandar, saludos, sugerencias de temas. Hoy tenemos un tema novedoso justamente que tuvimos mucho tiempo de prepararlo porque, bueno, se venían posponiendo los programas. Antes de comenzar, llegó un nuevo informe que no es el de estimaciones agrícolas, pero sí elaborado por la misma gente, por la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Si bien es del 31 de julio, ya tiene unos días, pero habla de la presión impositiva que que tienen los productores en el centro norte de la provincia de Santa Fe, y hay números alarmantes que posiblemente vos como productor y los que nos estén escuchando los conozcan, a lo mejor no exacto, pero este informe habla de que un productor agropecuario promedio del centro norte de la provincia de Santa Fe enfrenta una carga impositiva que ronda el 44% de sus ingresos. Si le agregamos los derechos de exportación, esa presión impositiva asciende al 57%. ¿Tenías este cálculo? Sí, lo había visto el informe. Y más de la mitad de ese 57% va a las arcas del Estado. Así de simple. ¿Cómo se compone esa presión impositiva? Bueno, según el detalle de este informe, el 35% es de impuesto a las ganancias, el 0,6% es sellados de contratos, el 1,2% es de impuesto inmobiliario rural y también el 1,2% de débitos y créditos bancarios, el 1,5% el impuesto a los bienes personales o a los dividendos, el 1,1% son impuestos rurales, municipales o comunales, y ahí dentro está más que impuestos las tasas, que las hablamos muchas veces, y el 13,2% es un promedio de los derechos de exportación. Resultado final, al productor le queda el 43% de lo que produce, menos de la mitad. Con las retenciones. Claro, esto es con las retenciones. Sí, es... vos decías recién, el productor lo sabe. El productor en realidad percibe la carga impositiva, no lo refleja en números, en estadísticas ni en porcentajes, pero claramente tiene relación con el sentido que tiene, con el sentir que tiene el productor con respecto a la presión impositiva, un tema muy controversial, sobre todo este último tiempo, y sobre todo, y aquí viene, me parece lo importante de este informe, que desglosa lo que es presión impositiva provincial versus nacional, que es siempre un tema de debate, sobre todo en esta gestión Milei. Sí, señor. No quiero entrar en cuestiones políticas, y menos hoy porque no es el tema, pero tiene que ver con esta disputa siempre, ¿no? Si viste quién baja los impuestos, que la provincia dice que hay que reclamarle al gobierno nacional, el gobierno nacional dice que las provincias se tienen que ajustar, y en definitiva son ambos responsables, tanto provincia como nación, por lo menos en nuestra provincia, y yo creo que es en todas las provincias así, de la gran presión impositiva que existe, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial en sus diferentes provincias, y que a nosotros
no es ajeno en nuestra provincia de Santa Fe, digamos. Exacto. Sí, incluso la suma de los dos impuestos, de las dos cargas impositivas, provinciales y nacionales. Sí, y el reclamo es que ambos se tienen que ajustar. Exacto. Y tienen mucho para ajustar todavía. Exactamente. En el gobierno nacional yo creo que se ve, digamos, mucha más responsabilidad tomada con respecto a esto. No sé en los niveles si ha bajado tanto o no, pero por lo menos se vieron las señales, decís vos. Exactamente, sí. Por lo menos reconocen la carga impositiva y me parece que están en línea de poder bajarla, con algunas cosas que nos gustan más, otras que nos gustan menos, algunas, digamos, hablando de cosas que nos tocan muy de cerca, como por ejemplo la reducción en el INTA. Pero bueno, del gobierno provincial yo creo que, o el reclamo está en que se debería ver más el reconocimiento sobre esa, digamos, gran carga impositiva que traslada mediante impuestos y bueno, y un plan de reducción, que eso es lo que se reclama y mucho no se percibe, no se ve, no es palpable. Exacto. Hasta ahora. 4071-49, reiteramos el contacto para opiniones, todas las voces son bienvenidas. Y para dejar, por último, repasar el número, más o menos, aproximadamente, para no entrar con números decimales, 57% la presión impositiva sobre un productor agropecuario en el centro norte de la provincia de Santa Fe, 43% es lo que percibe en definitiva como resultado final el productor de su trabajo. Hoy vamos a charlar sobre un tema que todavía creo es nuevo, nos va a saber decir mejor el especialista que vamos a tener en comunicación virtual, pero vamos a hablar de huella de carbono, es decir, la huella que deja en el ambiente las distintas actividades que hace el ser humano, y por supuesto que nosotros nos vamos a concentrar en las actividades primarias, sobre todo las actividades del agro, las actividades agropecuarias, todo lo que es la producción primaria en definitiva, y cómo impacta esto en el medio ambiente. Y bueno, decía, un tema complejo y un tema que también suscitó mucha polémica o la sigue generando cuando tenemos gente que dice que existe el cambio climático, otros que dicen que no. Este tema de huella de carbono está metido ahí en el meollo de esa cuestión de si hay un cambio climático o no. Sí, es un tema controversial. En algunos sectores esto generó polémica y discusión. Digamos, en los ambientes modernos en donde esto se ocurre, que son los grupos de WhatsApp, las redes sociales. Bueno, digamos, viene muy bien este programa, ya lo veníamos pensando hace tiempo, porque la idea es intentar arrojar un poco de luminosidad ante tanta oscuridad, de algo nuevo, de algo que no se conoce, de algo que es difícil de entender. Exactamente. Sobre todo para los pensamientos, digamos, más conservadores, en el sentido de ¿por qué me van a pagar a mí? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué me van a pagar a mí por un servicio ambiental? Exacto. ¿Quién es el que paga? ¿Quién es el que quiere aportar para que yo siga manteniendo esto que siempre lo cuidé, probablemente, y lo pienso seguir cuidando? Sin embargo, ahora buscan de pagarme. ¿Qué otro interés hay? Eso es. Claro. Por ahí me parece que también se percibe gran parte de este tema controvertido, ¿no? Seguramente aprenderemos todos juntos con este programa de hoy. Ya tenemos de eso se trata. Sí, señor, de eso se trata. Ya tenemos la comunicación, pero hacemos la presentación primero, Alfredo, y vamos al contacto. El usado que estás buscando, encontralo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte.
En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Bueno, nos metemos en tema. Como lo anticipábamos, primero vamos a comenzar hablando de la huella de carbono. El especialista nos va a explicar de qué se trata y después trataremos de echar un poco de luz también sobre los créditos de carbono y esta oportunidad que mencionaba Augusto de sacarle algún provecho a esta cuestión. Tenemos vía Zoom, en una comunicación virtual, lo tenemos a Agustín Bedia, que es licenciado en gestión ambiental y que trabaja en el análisis de suelo, análisis de agua, análisis de alimento y que es jefe de laboratorio en el INTA Oliveros. ¿Cómo te va, Agustín? No sé si nos escuchás. Hola, buenas tardes, Leonardo. Sí, los escucho perfecto. Un gusto saludarlos. Hola Agustín, bienvenido. Bienvenido a Rural Hoy. Muchas gracias, un placer poder acompañarlos hoy. Vos sabés que siempre tenemos invitados en la mesa de INTA. Siempre bromeamos con esto de que INTA y este programa ya prácticamente son la misma cosa porque siempre pasan técnicos y especialistas de INTA por acá. Somos como socios. Claro. INTA es la gran usina de conocimiento. de conocimiento para nosotros, así es. Somos una gran familia en INTA, un grupo muy diverso de profesionales y técnicos que día a día llevamos adelante diferentes líneas de investigación y de extensión para poder acercar la información a la comunidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso, la llamada y el contacto tiene que ver con este tema que nosotros nos interesa, como lo veníamos introduciendo recién con Augusto, pero del que mucho no sabemos, así que empezando por el principio, preguntarte de qué hablamos cuando decimos huella de carbono. Bárbaro. La huella de carbono es en principio un indicador ambiental. Es un indicador que tiene ya varios años de historia y que ha ido pudiendo completar el camino de cómo se calcula conforme van apareciendo nuevos trabajos, nuevas investigaciones que van clarificando, ¿no? Esto que decimos, vamos haciendo camino al andar. Este indicador nació por allá en el año 2000 y ha ido creciendo en cuanto a la utilidad y a la información que da, y lo que pretende es expresar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que, valga la redundancia, se emiten a la atmósfera, y eso se expresa en toneladas de dióxido de carbono equivalente, ¿no? Se calcula esta huella de carbono para un determinado producto, un determinado proceso, una determinada actividad. Y es muy relevante para dar cuenta de cómo nuestras actividades van impactando en el ambiente. Claro. ¿Y cómo se mide? Si se lo puede explicar sin entrar en detalles técnicos, ¿no? Pero ya que hablaste de la medición. Básicamente lo que se estima, por ejemplo, si tomáramos un ejemplo práctico de la energía, lo que se hace es contabilizar el consumo energético para un determinado año, por ejemplo, o un determinado mes, y se multiplica ese consumo energético por un factor de emisión que están estudiados y reportados en la bibliografía, y eso da una cantidad de dióxido de carbono equivalente que en este caso el consumo energético tendría como huella de carbono.
Ujú. Es muy importante también comentarles que en ese cálculo se tiene en cuenta el dióxido de carbono que se remueve, digamos, de alguna manera, que quiere decir que a través, por ejemplo, del suelo queda sujeto y no se emite a la atmósfera. Claro. Y qué pasa con las actividades primarias? ¿Qué pasa con la ganadería y la agricultura, por ejemplo? Bueno, después de lo que es la industria energética, principalmente el consumo de combustibles fósiles, la actividad agropecuaria es la actividad que mayor huella de carbono tiene por la propia dinámica de la actividad. En este caso, la ganadería mucho más alta que la agricultura. Ujú. O sea, estamos hablando de huella de carbono del balance positivo que tiene la Y en ganadería. realidad, cuando hablamos de que tiene una huella de carbono alta, decimos que esa actividad está emitiendo mucha cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Lo importante de esto de, quizás vale la aclaración, cuando pensamos en el dióxido de carbono o los gases de efecto invernadero, estos gases cuando van a la atmósfera, la responsabilidad que tienen es, de alguna manera, retienen la energía del sol, el calor queda retenido en la atmósfera y esto es lo que nosotros o lo que todos escuchamos como calentamiento global, ¿no? Ujú. Ese calor no se disipa, no vuelve al espacio exterior, sino que queda retenido en esa masa de aire que no podemos ver y es lo que causa este calentamiento global que tantos problemas nos está trayendo, ¿no? Ujú. Vos decís que la ganadería entonces genera más gases de efecto invernadero que la agricultura. ¿Eso es a nivel global, a nivel nacional? A nivel global, digamos, si tuviéramos que hablar sin considerar una determinada zona geográfica, la ganadería es una actividad que tiene mayor huella de carbono que la agricultura per se, pero siempre esas huellas se pueden ir modificando en función de cómo se van manejando los recursos. Si tenemos una actividad ganadera regenerativa que se hace de una manera responsable y comprometida con el ambiente, y por otro lado tenemos la agricultura que no se hace de manera responsable y sostenible, ahí es esperable que la agricultura tenga mayor huella de carbono que esa ganadería que se está haciendo de manera regenerativa, considerando el ecosistema como un elemento más importante para la producción. Sí, porque en definitiva depende de la forma que uno tenga para producir, puede generar también un impacto positivo, o sea, una huella de carbono negativa en este caso, eh, que, bueno, me parece que inclusive en la comparación con la producción agrícola es para destacar también, ¿no? Claro, lo importante es esto de tener en cuenta que de alguna manera todas las actividades, productos propios de la dinámica, producen desechos. En este caso van a producir dióxido de carbono. Lo que se apunta es que ese dióxido de carbono sea cada vez menos y que va a seguir produciendo, pero que sea en un nivel tal que el ecosistema o que el planeta lo pueda absorber y lo pueda retener o remover como es común escucharlo. Cuando pensamos en los árboles que cuando íbamos a la escuela primaria que nos enseñaban el tema de qué importancia tenían los árboles, que absorbían el dióxido de carbono y devolvían el oxígeno al ambiente, bueno, lo que se piensa es esto, ¿no? Una actividad tiene menor huella cuando logra disminuir esa cantidad de dióxido de carbono que libera y lo hace dentro de un nivel donde el propio ambiente puede remover o retener ese dióxido de carbono que liberó, lograr ese equilibrio. Ujú. Justamente iba a preguntarte eso, de qué manera se puede reducir las emisiones o si se lo puede de alguna manera compensar. En principio, para reducir esas emisiones hay diferentes prácticas cuando hablábamos esto de un manejo responsable y ahí entran en juego conceptos que
se conocen de hace tiempo también, pero que últimamente están cada vez más en discusión, en agenda. Hay un mayor interés por parte de los productores, de las organizaciones, de pensar en una agricultura regenerativa, de pensar en una ganadería regenerativa, donde se consideran los recursos del ecosistema importantes y relacionados para lograr una actividad sostenible y amigable con el ambiente. Podemos hablar, por ejemplo, de una de las prácticas que ya hemos escuchado mucho tiempo, que hay ciertas dudas si es o no como parte de una estrategia para reducir las huellas de carbono, que es la siembra directa. Pero eso todavía hay desacuerdos entre los diferentes colegas que están en el tema, pero en el caso de la ganadería, por ejemplo, hay muchos productores que están implementando ganadería regenerativa como práctica para atender a reducir la huella de carbono. De hecho, hay un caso muy exitoso en la Patagonia, acompañados por Ovis 21, que lograron también certificar esto de la huella. Eh, y en el caso de qué otros instrumentos o qué otras formas existen para compensar, entramos en este mundo de lo que decimos los créditos de carbono o los bonos de carbono. Ujú. Bueno, sí. Sí, no, me quedé pensando en esto que hablaba de Leo de la compensación, porque es importante este trabajo que llevan algunas instituciones adelante con respecto a, bueno, el pastizal, cuánto fija de carbono y cuánto eso compensa en relación a la hacienda que tiene arriba ese pastizal, por ejemplo, digamos, ¿no? Uno de los conceptos importantes que se está estudiando mucho y como vos bien decías, son conceptos nuevos que se están desarrollando y que se van profundizando y que se van aplicando también a los diferentes procesos productivos y desglosar también lo que tiene que ver con los tipos de producción, porque no es lo mismo un feedlot en donde hay una gran concentración de animales, que eso yo no sé si la huella de carbono lo tiene eh, identificado, digamos, o lo tiene asumido en cuanto a la gravedad de la concentración, por ejemplo, en un feedlot en donde hay gran cantidad de animales todos juntos, a la diferencia de esa misma cantidad de animales dispersos en un pastizal en donde con un rotativo, por ejemplo, se va moviendo esa hacienda y va permitiendo que el pasto se renueve y que eso fije carbono y que eso compense, digamos, con la emisión. Es muy interesante la observación que estás haciendo y se me ocurre comentarles dos cosas. Primero, en relación a esto de la importancia de los pastizales, es que ese tipo de manejo, en realidad, lo que viene con el bagaje cultural que traemos desde años, desde nuestros antecesores, cuando comenzaban con esto de las actividades agropecuarias, viene de la mano de lo que para nosotros, los que estamos en gestión ambiental, conocemos como soluciones basadas en la naturaleza, que no es más ni menos que tratar de manejar los recursos del sistema o que ofrece el ambiente de una manera sostenible y de la forma en la que el ambiente también te los está presentando. Si en una determinada zona tengo pastizales y determinada especie de pastizales, lo que trato es de adaptar mi actividad de manera tal que pueda lograr un equilibrio con la cantidad de pastizales que tengo, no sobrecargar, por ejemplo, el lote o el campo con mucha cantidad de animales, más allá de la capacidad que tenga ese ambiente para soportar. Y por otro lado, esto que me comentabas de los feedlot respecto a si se tiene en cuenta la cantidad de animales o de cabezas que hay concentrado en una superficie muy, muy chica en relación a la carga que suele haber. Una cosa muy importante y esencial para el cálculo de la huella de carbono es que se definan los límites del sistema. Ujú. De alguna manera uno tiene que tener en claro cuando quiere arrancar a medir huella de carbono es dónde la voy a medir, sobre qué la voy a medir, para poder después definir cuál va a ser la metodología que voy a Claro. usar para contabilizar esto. Es Ujú. sumamente importante porque si no corremos el riesgo
de emitir un resultado sesgado de alguna manera que Ujú. termina no siendo real. Claro. Claro, sí, sí. Sí, porque vos al principio decías que la huella ambiental se puede medir en procesos productivos o en productos. Entonces no es lo mismo medir Claro. de ese pedazo de carne que se está criando en ese campo que medirlo de todo ese establecimiento en donde hay otras particularidades y otras cosas a tener en cuenta. Claro, y también esto compartirles, hay diferentes estándares a nivel mundial que están aceptados para hacer la medición de las huellas de carbono. Cuando digo estándares, pensemos en una especie de receta donde se guía al usuario o al interesado de cómo debería hacer esa medición, cómo debería definir los límites de su sistema, es decir, si yo voy a pensar en medir huella de carbono de mi feedlot, me voy a concentrar solo en los corrales donde tengo los animales, solo en la carne que produzco, en toda mi empresa agropecuaria, de alguna manera van guiando. Estos estándares tenemos por un lado una norma ISO 14067, que está generada y pensada para productos, por ejemplo, pensada para medir qué huella de carbono tiene un kilo de carne que produzco en un feedlot versus la que produzco en un pastizal natural. Y esa norma lo que es, en lo que se basa es pensar en el análisis, en un análisis del ciclo de vida. Es decir, yo tengo un kilo de carne, pero no me quedo concentrado solo en ese kilo de carne, sino que también voy a tener en cuenta todo lo que tuve que utilizar para llegar a ese kilo de carne y después todo lo que voy a necesitar para que ese kilo de carne llegue a las manos del Ujú. consumidor. Ujú. Es muy interesante porque de alguna manera uno ahí toma en cuenta toda esa cadena de valor que tiene, en este caso, la producción de la carne. Y Eh, por otro lado, hay otro estándar que está desarrollado también con el objetivo de facilitar la medición de las huellas, sobre todo en organizaciones eh, que este año lo que lograron hacer es ponerse de acuerdo y articular los diferentes organismos o entidades que producen estos estándares para poder producir un único estándar y normalizar o armonizar de alguna manera el lenguaje, porque para la medición de la huella de carbono, hoy como la conocemos, se hizo mucho camino de qué entendemos por huella de carbono, cómo la medimos, dónde la medimos. Se ha logrado de alguna manera llegar a un acuerdo y tratar de hablar todos el mismo lenguaje. ujú. Me surgen, Agustín, dos consultas. Primero, si crees que lo ideal sería hacer una medición, por ejemplo, pensando en un productor de acá de nuestra zona, lo ideal Sí. sería que la medición la haga de su establecimiento, porque supongamos que yo tengo un feedlot de, no sé, 5.000 cabezas, pero también en mi establecimiento tengo colmena de abejas en una plantación de algarrobo. Una va a tener Ujú. una carga altísima perdón, una huella de carbono altísima y la otra seguramente bajísima, pero en definitiva al productor le interesaría saber la cifra integral, ¿no? Y eso también viene de la mano de definir el alcance cuando uno quiere medir la huella de carbono. El productor, en este caso, puede medir, por un lado, la huella de carbono para producir la carne o los animales, por otro lado, lo que tiene relacionado a la actividad apícola, o pensar en la empresa agropecuaria como un todo. Ujú, Siempre en esto de ¿qué objetivo persigo al momento de medir la huella? Quizás el productor en ese caso se está planteando generar una forma distinta de manejar los animales. En ese caso le conviene trabajar directamente con la producción ganadera, con la claro. ganadería y medir la huella en eso, Ujú, para ver si está teniendo puntos críticos o hotspot, como le suelen decir, en su producción y quizás pueda cambiar el manejo o plantear una innovación en la forma en la que está produciendo, o si su interés a nivel de su empresa, cuando me refiero a su empresa, porque en definitiva cuando están produciendo están generando algún tipo o esperan generar algún tipo de ganancia,
puede pensarse el cálculo de la huella de carbono para todo, Ujú. y de alguna manera después de eso tomar una decisión en dónde quiere generar un cambio, una innovación, una forma de ahorrar, por ejemplo, energía. No sé si me expliqué. Sí, sí. Y ahora yendo a lo prácticos, ¿lo puede hacer cualquier productor al cálculo? ¿A su propia medición? Sí, lo pueden hacer. Lo importante esto, vuelvo a recalcar, porque es uno de los principales puntos donde suele encontrarse dificultad o cometerse errores en definir los límites de mi sistema. Decir, bueno, lo voy a hacer acá, lo voy a trabajar en esta actividad o en este determinado producto. Y también comentarles esto, que hay muchas plataformas, hay de hecho software desarrollados que tienen guías o calculadoras Ujú. donde uno accede y carga su información y ya te arrojan un dato de la huella de carbono. De hecho, yo represento a INTA en un espacio de vinculación público-privada que se llama SIMPAR, que tiene sede acá en el sur de Santa Fe, y hay una mesa que está trabajando en generar una guía para cálculo de huella de carbono que va a estar disponible más cerca de fin de año, que ese tipo de documentos son sumamente importantes para poder guiar a los usuarios que están interesados de una manera gratuita, por supuesto, Ujú. y la provincia de Santa Fe está traccionando para que haya una calculadora disponible online donde cada usuario pueda entrar y cargar su información y calcular su huella de carbono. Excelente. Bien, Hacemos una breve pausa, Agustín, y seguimos con créditos de carbono. Perfecto. En mis pensamientos. El usado que estás buscando encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Recordamos que el 3482 4071 49 está abierto para dudas, para consultas, que se las podemos incluso trasladar a Agustín. insultos no. Insultos no, No, consultas. por favor, consulta. No, no, por favor. O críticas constructivas de Sí, por supuesto. Los insultos para nosotros. Agustín, en cuanto a créditos de carbono y esta posibilidad de alguna manera certificar si logro una disminución en la emisión, ¿de qué se trata esta parte, esta segunda parte? Bueno, en el caso de los créditos de carbono, es una regulación que se encuentran en los mercados. Tenemos que tener en cuenta en esto, ¿no? Que hay una mayor presión por parte de los mercados y de los consumidores de que los productos o los procesos tengan menor huella de carbono. Y una herramienta que se encontró y que se fue desarrollando a través también de algunas cuestiones de tratados internacionales y demás, son los créditos de carbonos, que es básicamente yo como usuario de una determinada actividad o generador de un determinado producto, logro bajar mi huella de carbono o logro de alguna manera remover, es decir, fijar dióxido de carbono, por ejemplo, a través de una reforestación o de un buen manejo del suelo, y eso me permite que yo me quede un crédito a favor que puedo ir al mercado y ofrecerlo
a otro usuario, a otra organización que tiene una mayor huella de carbono y que de alguna manera necesita compensar esa cantidad de dióxido de carbono que está emitiendo a la atmósfera. ¿Esa compensación tiene que ver con una exigencia siempre del consumidor o también de algunos gobiernos? Hay una tendencia, si bien los créditos de carbono son de adopción voluntaria, no tienen reglamentación, los mercados tienden a regular esto ¿a través de qué? De mostrar un mayor interés por ver el desempeño de una determinada organización o empresa respecto a cómo está gestionando su proceso, su producto y si está emitiendo más o menos dióxido de carbono. Al momento de solicitar financiamiento, también los bancos, sobre todo los bancos internacionales, están prestando mucha atención a cómo esa empresa o organización está gestionando, en este caso, este indicador, de decir, está emitiendo más, está emitiendo menos. ¿Qué estás haciendo para bajar tu huella de carbono? Entonces, podemos decir que el mercado se tiende a autorregularse, además de que los consumidores están cada vez más exigentes e interesados por los productos que consumen. Y De están hecho, la dispuestos Unión a pagar Europea más. están dispuestos a pagar más, y esto les quería comentar de que en el caso de la Unión Europea ya los productos alimenticios tienen incluido en el etiquetado una especie de indicador o de semáforo de color donde se refleja cuánto aporta a la huella de carbono ese producto. Ujú. En Argentina hay un caso exitoso de un frigorífico que logró certificar su huella de carbono y sus productos se consumen en varias partes del mundo y tienen un valor agregado ambiental y de hecho se pagan más, entre un 10 a un 20% más de un producto que no tiene esa certificación. La certificación en este caso indica que vos tenés un control y un seguimiento de la huella de carbono. Claro, la certificación es cuando vos medís tu huella, identificás a dónde estás teniendo un punto crítico, es decir, estoy emitiendo más, estoy emitiendo menos. Tomo la decisión de alguna manera de buscarle una innovación o implementar algo para bajar esa cantidad de dióxido de carbono que está emitiendo. Después llamo a un ente certificador, a un tercero que diga, ok, él está emitiendo menos, te entregan un certificado y ese certificado vale para salir al mercado y decir, mira, mi producto Ujú. tiene una menor huella de carbono de lo que se espera para un manejo estándar o para un producto estándar. Y eso realmente el mercado lo paga más. Co- Realmente tienen, por ejemplo, en el caso de este frigorífico, es un caso muy exitoso para nosotros como país, porque su carne se vende en carnicerías boutique y tiene un costo un 20% más al valor de la carne promedio. Bien. eh, se me fue la pregunta que te iba a hacer. Ah, sobre los entes certificadores. ¿Quién Sí. sería, por ejemplo, un ente certificador? Hay diferentes consultoras privadas, casi todas, y hay otras organizaciones internacionales que están no solamente preparadas y habilitadas para hacer este tipo de certificación, sino que también actúan como intermediarios al momento de colocar estos créditos de carbono. Es decir, yo como usuario productor que logré bajar mi huella de carbono y tengo interés de alguna manera de vender al mercado esa cuota que me quedó a favor, estas consultoras, además de estar preparadas y formadas para certificar que yo logré bajar la huella de carbono, buscan en el mercado quiénes son los usuarios que de alguna manera necesitan compensar sus emisiones y pueden comprar esos créditos de carbono. Ujú. En la Argentina, ¿cómo se está trabajando con esa certificación o cuáles son las consultoras que están avaladas para tal fin? En Argentina tenemos todavía un largo camino por hacer. Es un hecho que, por ejemplo, una de las consultoras más comunes es Carbono Neutral Plus, que
es una consultora que nació del grupo, me parece que se llama ahora, o se llamaba Bio 4, que es un grupo que produce biocombustibles en Río Cuarto. Eh, Esta es una de las consultoras, por ejemplo, más común de escuchar, eh, que extracciona en los mercados para, para colocar los créditos de carbono. Eh, Como les decía, en el caso nuestro todavía tenemos un largo camino por hacer en Argentina, porque está habiendo cada vez más interés por parte de las organizaciones por medir su huella de carbono y de alguna manera poder colocar estos créditos, pero todavía no está completamente desarrollado. Sí hay un caso exitoso donde un gobierno ha intercedido para que se pueda lograr, que es el caso de la provincia de Córdoba, donde el gobierno provincial lo que hizo fue generar una alianza con, con el mercado de California, Estados Unidos, donde de alguna manera los invitaron para que las empresas que estaban asentadas en la provincia de Córdoba pudieran colocar o subastar sus bonos o sus créditos de carbonos en ese mercado. Ya creo que lo realizaron en 3 oportunidades y han tenido casos exitosos, donde ahí en ese caso el intermediario es un gobierno, pero no necesariamente es un rol que lo tenga que cumplir el Estado. Volviendo al ejemplo, como para ser más concreto, ¿podríamos entonces decir que por ejemplo, un apicultor podría vender sus bonos de carbono a un ganadero, por ejemplo, si éste lo necesita? Sí, porque en realidad uno genera el crédito y lo coloca a un determinado interesado, digamos. No tiene que ver con el rubro de la actividad o del producto que está produciendo. Y el, Ese certificado de crédito de carbono uno lo puede colocar a través de un broker, lo coloca a un interesado que lo adquiere y compensa su actividad o producto. claro, y el que lo compra lo necesitaría como para ponerse al día y también acceder a algún beneficio con sus productos. Exactamente, exactamente con sus productos o también a financiamiento. A financiamiento, claro, lo que habías dicho hoy. Digamos Sí, digamos, para ir a un ejemplo claro, y no quiero ponerte en aprietos con la consulta, pero ¿se podría decir que en un establecimiento agropecuario medio de nuestra región, de nuestro norte de Santa Fe, que hace algo de agricultura, que hace ganadería, eh, pongámosle siembra directa, y que también hace ganadería de cría, que hace algo de recría, que también hace algo de engorde, que tiene un pequeño feedlot, que pueda tener algunos cajones de apicultura propio o de tercero? Ujú. ¿Ese impacto ambiental sería positivo o negativo? Y si es, digamos, si es negativo, podría generar bonos de carbono como para comercializar. Para ir a un ejemplo claro, digo, y si que pensamos se pueda en entender. este caso, en este tipo de establecimiento que planteas, si el productor, a través del manejo que le da tanto a los animales, a las colmenas, logra de alguna manera que sus actividades impacten de la menor manera posible positivamente en el ambiente donde tiene asentado su campo, él puede generar, medir, por supuesto, su huella de carbono y certificar que logró una reducción y colocar esos créditos de carbono. Lo importante es entender esto porque cuando hablamos de este tema, muchos usuarios, muchos consumidores, lo primero que piensan es el agro está mal o hace las cosas mal. Ujú. En esto quiero ser claro, ¿no? Todas las actividades que llevamos adelante las personas, todas indistintamente, tienen un determinado impacto en el Por ambiente. supuesto.
En eso es importante ser claro, todos tienen un determinado impacto en el ambiente también tiene una capacidad para absorber ese impacto, eso es un hecho. Lo que se busca es a través de las diferentes innovaciones que uno le piensa, por ejemplo, pensar en hacer ganadería regenerativa, lo que trata es que ese impacto sea menor o que impacte de manera positiva. Ujú. En ese caso, si el productor logra eso y logra medir su huella de carbono, certificar que está generando, por ejemplo, animales en feedlot, pero que tiene una menor huella de carbono, él puede generar después, a través de una de estas consultoras, créditos de carbono y Ujú. colocarlos en el mercado. Una Y ahí menor, tiene no claro, ahí solamente donde está una el... ganancia por su producción, sino también porque logró innovar en el proceso y vender sus créditos de carbono. Agustín, se va a cortar la comunicación. Te mandamos un nuevo link para los minutos que quedan, ¿puede ser? Perfecto, perfecto. Dale, gracias y hacemos una pausa nosotros. Te vienen llegando. El usado que estás buscando encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor. Ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Con su aroma natural del monte vienen llegando. Algún pariente lejano, algún amigo del campo. Bueno, nos quedan 8 minutos y seguimos en comunicación con Agustín. Te interrumpí una pregunta, Augusto. Sí, ¿nos escucha Agustín ya? Sí está, me dice Alfredo que está. Perfecto. No, Agustín, lo que te decía es, en base a lo que vos me decías, la pregunta tiene que ver con esa reducción o esa, digamos, como vos me decís, si el productor puede certificar de que hay una reducción, Ujú. ¿con respecto a qué? ¿A cómo se venía trabajando antes? ¿Con respecto a...? Claro, Ah, perfecto. O sea, claro. uno tiene que certificar dos veces de alguna manera, como un En punto realidad, un punto de partida y después como uno lo va reduciendo, sería. En realidad no certificás dos veces, sino medís dos veces por lo Claro. menos, donde de alguna manera haces la medición de tu huella para saber dónde estás parado, qué es lo que está, cómo está impactando tu actividad en el ambiente y después te propones una mejora, una innovación en tu forma de producir y ahí volvés a medir y ahí conviene certificar. Claro, Cuando si disminuiste la emisión, certificás. porque uno propone una mejora. Por supuesto que todas las actividades, en las actividades de producción, los productos, hay un montón de información ya desarrollada donde se está medido de alguna manera en qué rangos están de huella de carbono, cuántas emisiones tienen. Ujú. Entonces, si por ejemplo la Unión Europea dice que la producción, la actividad ganadera, está alrededor de 100 toneladas de dióxido de carbono equivalente y en Argentina las mediciones que se han hecho dan un poco menos de la mitad. Entonces, también en esto de tener en cuenta en dónde estamos parados y cuál es nuestra situación. Argentina tiene unos suelos muy buenos también que tienen mucha capacidad de almacenar carbono. Y al momento de calcular las huellas de carbono, ese punto es muy importante para tener en cuenta en los cálculos, ¿no? Ujú. O sea que se puede decir que estamos a la mitad de la huella de carbono promedio en el mundo, en ganadería. Sí, de hecho, en nuestro país es responsable de apenas un 1% de lo que es la huella de carbono global, de la cantidad de emisiones. Ujú. Lo que sí hay que tener en cuenta que la actividad agropecuaria es una de las actividades productivas que mayor huella tiene y en nuestro caso
de ese 1%, alrededor de un 40 a 50% se corresponde a la actividad agropecuaria. El restante es sobre todo los combustibles fósiles. Ujú. Ajá. Eh, entonces, bueno, ahí hay una relación que hay que tener presente al momento de discutir los datos. Y esto es importante de por qué es necesario que tengamos mediciones nuestras y sobre todo que sean a escala regional, porque al momento de discutir con los mercados internacionales, sobre todo, ya sea para colocar estos créditos de carbono o para pedir financiamiento, es una de las cosas que van a mirar, porque si nos quedamos con los valores que dice la Unión Europea, nosotros estaríamos mal Claro. por la cantidad de actividad agropecuaria que tenemos. Estaríamos mal entre comillas, ¿no? Por decirlo de una manera, Sí, sí, sí. estaríamos emitiendo un montón. Y en realidad cuando haces las mediciones pensando en el contexto local, nos da otra cosa. Sí. Claro. Entonces es importante que cada productor, o que al menos por región, por provincia, se pueda hacer este tipo de mediciones. Ujú. Agustín, como para ir terminando, en los lugares donde se hacen las mediciones, las certificaciones y los créditos o los bonos, ¿qué valor tienen estos bonos? Digo, porque de última al productor también le interesa mucho si puede generar un ingreso importante con este esfuerzo que implica reducir la emisión y hacer la certificación, la medición y demás. Mira, lo que les puedo comentar es que, por ejemplo, Bayer, o sea, la empresa Bayer, eh, una de las iniciativas que tuvo, y que creo que todavía la tiene, es que los productores que trabajan con ellos reduzcan su huella de carbono y le pagan $10 por cada tonelada, porque se paga por tonelada Ujú. de dióxido de carbono equivalente. Esos créditos de carbono se pagan por toneladas de dióxido de carbono equivalente, y le pagan $10 a tonelada de dióxido de carbono que lograron reducir o remover a través de sus Ujú. actividades. Eh, que si uno lo mira en lo que es el global de la actividad productiva, es un ingreso más que le llega al productor solo por repensar su proceso productivo y generar una innovación. En Ujú. definitiva, va a seguir ganando por producir los productos que viene, y le va a llegar un adicional o un agregado de valor por producir de una manera mucho más sustentable. Ujú. Claro. Ni Vo- hablar en esto de la etiqueta que se le puede colocar al producto o al proceso de que tiene una menor huella de carbono. Ujú. Ujú. Como última pregunta o una de las últimas, creo que ya sé la respuesta, pero ¿vos crees, Agustín, esto que todo este concepto es algo que es más una moda o es algo que realmente llegó para quedarse y dentro de, no sé, 5 6 8 10 años, dir- todos los productores o toda la producción va a tener su certificación y su comercialización de créditos de carbono? Yo creo que no es una moda, porque de hecho es un tema que viene desde larga data, desde el 2000 por lo menos. Uno de los estándares, por ejemplo, se creó en el 1998 después de que se firmó el protocolo de Kioto, y se ha hecho mucho camino hasta llegar ahora. Lo cierto es que como les comentaba, los consumidores están cada vez más interiorizados de lo que están consumiendo, de los productos que eligen, y de alguna manera hay una mayor presión y va a ir en incremento, no solamente por esto, sino porque las condiciones climáticas del planeta nos interpelan a que tengamos que repensar la forma en la que realizamos las actividades o producimos, porque va a haber mayor presión por parte del ambiente en nosotros. De Claro. alguna manera esperamos que se acentúen las sequías, y que las lluvias sean cada vez más torrenciales o de alguna forma descontroladas. Entonces, en eso nosotros no podemos cambiar, no tenemos poder de cambiar eso. Lo que sí tenemos poder es de repensar nuestras formas de producir, de consumir,
para bajar la cantidad de emisiones que van a la atmósfera y evitar, por ejemplo, que la temperatura mundial se dispare. El año pasado, ustedes sabrán que el 2024 fue el año más cálido desde la Revolución Industrial, Sí, que sí, sí. se alcanzó ese 1,5 que tanto miedo teníamos de que se llegara, y ahora tenemos que apuntar a no llegar a los 2 grados más de la temperatura promedio histórica del planeta. Ujú. Y entonces tenemos que concentrarnos en eso, en lo que nosotros sí podemos, que es repensar los procesos. Excelente, Agustín. Has sido muy amable. Seguramente te volvamos a consultar pronto porque, bueno, deja mucho para seguir charlando este tema. O quizá fin de año cuando esté terminada este método de medición que nos contabas hoy al principio. Así que te agradecemos mucho por este contacto, por toda la información que nos dejaste. Muchas gracias a ustedes, un placer poder acompañarlos. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín. Hasta la próxima. Bueno, vamos a tener que repasar este programa Sí, sí. varias veces para Sí, ir clarificando un montón de Sí, cosas. sí, no, y como concepto es lo que a mí me parecía que iba a responder. Es algo que se viene, Se viene, cada sí. vez con más presencia y bueno, habrá que estar preparado. Y Rural hoy a la vanguardia, ¿viste? Por supuesto, como siempre. Tratando estos temas que se vienen. Gracias, Alfredo. Gracias, Augusto. Nos vemos el próximo Gracias, jueves. Leo. Nos vemos. Si no hay corte de luz. Sin el corte de luz, esperemos que no. Tus ojos negros espejados en el vaso, el destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera.